Zacarías capítulo número 2. Leeremos desde el versículo número 1 al verso número 4. Del verso 1 al verso número 4. Y leemos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Entonces el verso 4, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros se ha de habitar a Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y dispongámonos en este tiempo para la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Padre, en el dulce nombre de Jesús, muchas gracias. Nos permites nuevamente estar en tu casa, Señor. Acelera los pasos de tu pueblo, acelera, oh Dios amado, y Dios, las vidas para que puedan llenar, Señor amado, en tiempos de zozobra, en tiempos de angustia, sus corazones, Señor amado. ¿Con qué nos fortaleceremos? ¿Con qué levantaremos, Señor amado, nuestra alma, Madre? De pronto, Señor, todo miedo, todo temor, cualquier angustia, Señor, solo a través de tu presencia, de la Biblia y de tu Espíritu Santo, Señor, podremos llenar esos vacíos. Señor, prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida, prepara, Señor amado mi Dios, a cada uno de tus hijos para poder recibir este manjar maravilloso como lo es tu palabra. Y dispón, Señor, en nuestro corazón también el poner en práctica, poner por obra, oh Dios amado, el santo mandamiento. Te lo imploro, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a adentrarnos en esta preciosísima noche en el análisis o en la introducción, de hecho, del análisis de la tercera visión de la cual Zacarías tendrá una nueva revelación para su pueblo. Usted creo que lo tiene bien o más que sabido, Zacarías, y no me canso de darle siempre la misma introducción para poder, diríamos, contemplar el porqué de las visiones. Recordará que Zacarías fue un profeta contemporáneo en los tiempos de estos hombres de Dios llamados Nehemías y Esdras. ¿Se recuerda? Es decir, que él, mi amado hermano, aparecería en el escenario bíblico justamente cuando se daría la orden para volver a hacer retornar al pueblo de Israel que se encontraba en el reinado, en este caso, en la nación de Babilonia, para que pueda volver hacia Jerusalén y reconstruir tanto las murallas como también reconstruir el templo de Jerusalén. En medio de esa, de esa espera, Zacarías también se levanta para dar palabra de Dios a los exiliados que estaban ahora retornando. Sí, pero usted también, en las enseñanzas pasadas, ha de recordar que la obra de esta construcción se vio truncada por sus enemigos, ya que ellos no querían que Israel vuelva a ser una nación. Y allí es donde se movió Sanballat, Tobías y Gesem para hacer desistir con una carta maliciosa al rey de aquel entonces de los Medos, al rey Darío, para que se suspenda la obra y que no continúe la construcción. Y es en esa parálisis que llevó algunos años, donde el pueblo, a la verdad, ya se encontraba desanimado de saber o no si se volverían otra vez a Babilonia o se quedarían para cumplir el templo. Es allí donde Dios envía al profeta para darle una palabra de aliento y, claro, para hacer constar nuevamente de que la voluntad de Dios era de que tanto las murallas como el templo se tenían que volver a construir. Ahora, en estas interpelaciones de Dios,
si Dios usará a Zacarías para a través de 8 visiones, hay quienes dicen que son 10 en total, pero todo dependerá obviamente con cómo usted lea cada visión. Pero más allá de aquello, si Dios mostrará a Zacarías en varias visiones, la forma y la manera en la que Dios va a tratar a una nueva generación que volverá obviamente a formar parte de un pueblo que hasta ese entonces estaba totalmente disperso. Dentro de esas visiones se le dará aliento, se le dará promesas, pero terminará haciendo alusión al advenimiento del Mesías. Tanto así, mi amado, que el pueblo quedará de una u otra forma a la espera de ese gran, diremos, de ese gran evento de un libertador. Sí, claro, pensando ellos que sería un libertador terrenal, como una especie de caudillo que llevaría en armas al pueblo, pero Dios tenía otros planes para sí y para su nación. Ahora, cuando vamos al capítulo 2, luego de haber analizado las 2 primeras visiones, la primera era la visión de los caballos, luego vendría la visión tanto de los, de los carpinteros, o hay otro nombre también en vez de carpinteros, ¿se recuerda? Los carás, que era otra cosa que los herreros o los que se dedicaban a hacer habilidades manuales juntamente con los cuernos. Bueno, todas esas 2 visiones ya las vimos en su debido momento. Hoy nos vamos a ver dentro de esta visión algo que yo le podría, a mi manera de ver, como la visión del cordel o la visión de la medida. Yo sé que lo tenemos como prefacio de otra manera. Usted podría leer allí donde dice llamamiento a los cautivos, pero es una visión que Dios le da a Zacarías con la única razón de poder darle una pauta al pueblo, obviamente, para que se pueda considerar de que Dios hará extensiva la gracia para todo su pueblo y para más allá del pueblo. De hecho, en esta visión, en esta manifestación o revelación divina, se dará por primera vez de manera muy textual, cómo Dios extenderá su gracia para que todo hombre que desee venir al cobijo de la ciudad o al cobijo del templo será bienvenido en Jerusalén. Y esto, mi amado, es lo que obviamente ahondaremos en el estudio de esta preciosísima noche, que era obviamente necesario dar esta pequeña introducción. Ahora, volviéndonos al texto, mi amado, acompáñeme por favor a la escritura. Quisiera analizar de primera mano qué es lo que Dios aquí tiene que darnos a revelar en esta noche. Ahora, cuando vamos dentro de la escritura, nos dice en el versículo primero, alcé, dice allí el Señor, alcé después, dice allí, mis ojos, ¿y qué observó? Y miré, dice la escritura, he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Un cordel de medir. Ahora, hay que ir puntualizando. Recuerde, y voy a retroceder un poquito, a Zacarías se le da a ver por medio de las visiones acontecimientos de tanto del presente como del porvenir para la nación. Y si retrocede un poquito, por favor, venga conmigo a Zacarías capítulo número 1. Y volvamos, por favor, nuevamente. En Zacarías capítulo número 1, versículo número 8. Recuerde que esta es la constante de las visiones. Dice el versículo 8, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo, dice aquí, sobre un caballo alazán. Ojo con esto, ya fue motivo de estudio, solo quiero resaltar esta parte de la visión. Todas estas manifestaciones que tiene Zacarías no necesariamente son presenciales. Es decir, que no es que viene un varón físicamente hablando, o humanamente, y se le acerca a Zacarías. No, todo esto pasa tal cual como lo dice la Escritura, en una visión. Si para usted algo más comprensible es verlo a través de un sueño, entonces entiéndalo como tal. Pero algo es seguro, en cada manifestación de la visión, obviamente todo esto Dios le hace entender a Zacarías
haciendo referencia de que todo lo que se le va a mostrar va a tener un pronto cumplimiento en su pueblo. Ahora, cuando retomo Zacarías capítulo 2, insisto, si esto se lo manifiesta en visión, y allí el Señor me muestra, alcé después mis ojos y miré, y he aquí, dice la Escritura, un varón que tenía en su mano un cordel, dice aquí, de medir. Ahora, no quisiera adentrarme en quién era este varón. Puede ser llamado, puede ser el ángel de Jehová, puede ser posiblemente una personificación de Jesús, pero puede ser simplemente un mensajero divino, un ángel como tal. Pero la idea central en este texto no es necesariamente el varón, sino lo que él va a hacer para manifestar de Dios su voluntad o su revelación al profeta. Ahora, dice allí que lo vio, sí, teniendo en su mano un cordel de medir. Ahora, aquí sí es necesario trasladarnos a tener, digamos, referencias de medidas y longitudes. Ahora, como ejemplo bíblico, mi amado hermano, si yo voy a la Escritura, acompáñeme por favor. Quisiera ver más o menos las medidas usuales de la época. Acompáñenme al Antiguo Testamento, quisiera ir al Pentateuco y allí ver por lo menos qué nos dice el Señor en el libro del Éxodo, por ejemplo. En el libro del Éxodo, capítulo 28, voy a ver un ejemplo simplemente de cómo se utilizaban las medidas dentro del ambiente hebreo y posiblemente oriental también. En Éxodo, capítulo número 28, verso número 16, ahí tenemos un buen ejemplo. ¿Lo tienen? En Éxodo capítulo 28, verso 16, dice el Señor, hablando de medidas, obviamente para poder hacer los implementos de vestuario para el sumo sacerdote, dirá el Señor, hablando propiamente del pectoral, que era como una especie como de chaleco que se tendría que poner, en este caso, el sumo sacerdote. Dice el verso 16, será cuadrado y doble, y dice allí, y de un palmo de largo y un palmo de ancho. Eso en cuanto a qué cosa, a la medida. Y claro, se podría establecer que para medir los orientales o los hebreos tenían su propio sistema para hacerlo. Y utilizaban, a nuestro entender, llamado hermano, sí, el cuerpo para poder, digamos, dirigirse de una manera rápida. Ahí no había, bueno, quiero creer que no había tantas facilidades, aun cuando cada cultura crea, digo yo de manera instintiva, crea las facilidades para poder tener un mejor modo de vivir. Ahora, el palmo no era otra cosa más que la medida, sí, de una mano. Claro, yo sé que usted dirá, bueno, pero el palmo variará en función de la persona. Si yo comparo mi mano con la palma de mi esposa, mi amado, me llega, bueno, no tan bajo, pero sí me llega más pequeñito, porque su mano de ella es mucho más pequeña. Pero entendemos que un palmo posiblemente tendría un máximo de 20 centímetros. Entonces, digamos así que el cuerpo servía en todo caso para poder llevar a cabo ciertos sistemas de medición. Yo en mi caso, cuando no tengo un flexómetro, yo sé que 1 metro a mi estatura, mi longitud de brazo y torso, llega más o menos de mi brazo extendido hasta el inicio, sí, del hombro, sí, más o menos es el tamaño a mi medida. De pronto en el suyo va un poquito más, y si usted es más grande que mí, posiblemente le llega hasta la mitad o más del tórax. Ahora, dependerá obviamente de la longitud de su cuerpo, medir o tener la medida de 1 metro. Entonces, de esta forma, podríamos decir que Dios utilizaba los sistemas de medición de la época. Ahora, eso como por citar un ejemplo. Cuando uno va a Zacarías capítulo número 2, llamado, si para Zacarías es común, por así decirlo, es común de que para poder medir largas distancias, si mira que ya en el Nuevo Testamento se habla de la medida de un estadio, pero no me voy a meter en aquello, pero si el sistema de medición del cordel posiblemente para usted y para mí no sea algo tan usual.
pero para la época era común. Y de hecho, le tengo una pequeña definición en cuanto al sistema de medida del cordel. De hecho, mi amado, la medida de longitud equivalía a 5 pasos. Hablando de la medida del cordel. Sí, a 5 pasos, sí, no 5 pies, sino 5 pasos. Una persona se daban 5 pasos, sí, así de largo, y era la medida de un cordel. Sí, de un cordel. Y claro, se tenían por lo general cuerdas, sí, cuerdas ya preestablecidas en distancia, con la medida exacta de 5 pasos. Ahora, hablando de metros, ¿cuántos metros podrían entrar en 5 pasos? Posiblemente, ¿cuánto? 2 metros, posiblemente. En cuanto a medida de 5 pasos. Entonces, diríamos que el cordel tenía una longitud aproximada de 2 metros. Mira que también se utilizaba la medida de los codos, que oscilaba entre 40 a 45 centímetros también de longitud. Ahora, para nosotros esto puede ser un poquito ambiguo o ya pasó de moda. Tenemos ahora una regla para medir 30 centímetros, tenemos el metro para medir 5 metros o la cantidad que usted desee, pero ahora hasta sé que hay medidas en láser, que hay una situación, ¿verdad? Un haz de luz que pega a un lugar y ya la maquinita le arroja la distancia, pero exacta, sí, hasta el milímetro se la ponga ahora. Sí, han cambiado, digo yo, sí, en este caso, nuestras formas modernas de medir. Ahora, cuando voy a la Escritura, ¿y por qué hago tanto énfasis en esto? Primeramente porque la Biblia lo dice, ¿sí? Y yo por ahí tengo que entender el porqué de las cosas. Segundo, porque al tener digamos así, una manifestación de medida, yo tengo que preguntarle al texto, ¿por qué Dios quiere medir algo? Esto es curioso, mi amado, pero usted sabe perfectamente que las cosas, como lo he dicho siempre, las cosas en la Biblia no están escritas por gusto. Tienen en este caso un objetivo, tienen digamos así, un trasfondo cuando Dios los pone allí. Ahora, en el versículo número 1, Dios le permite ver a Zacarías, a un varón que tiene en su mano un cordel de medir, ¿sí? Un cordel de medir. Cuidado que sé que se va a acordar de esto porque va a pensar que es un cordel para tender la ropa. Ahora, verso número 2. Y le dije, mira que Zacarías no le pregunta como tal acerca del cordel. Él sabe para qué sirve el cordel, ¿verdad? Él ya sabe que el asunto es para medir, pero le pregunta, ¿qué es lo que va a medir? Es la pregunta indirecta. ¿A dónde vas? ¿Sí? Versículo 2. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, voy a medir, pero voy a medir, ¿qué cosa va a medir? Voy a medir Jerusalén. Dirá cualquiera, con un cordel vas a medir Jerusalén. Te va a tomar cualquier cantidad de tiempo. Imagínate medir la ciudad de Guayaquil con un flexómetro. Tú dirás, imposible. Ahora uno va por el Google Maps, pone el punto de referencia, ¿verdad? Así es ahora, pone el otro punto de destino y automáticamente le da una medida en kilómetros. Automáticamente, inclusive hasta el tiempo para poder transcurrirlo, sea en carro, sea a pie o en autobús. Oiga, ahora la tecnología está de punta. Mi amado, pero para la época, insisto, la situación era distinta. Verso número 2, ¿a dónde vas? Y él me respondió, voy a medir Jerusalén para ver cuánto es su anchura y cuánta es también su longitud. Ahora, quisiera, mi amado hermano, darle una referencia. ¿Cuánto podría medir Jerusalén? Claro, Jerusalén actual no se asemeja a la Jerusalén de la antigüedad. Obviamente que no. Jerusalén hoy por hoy está cercenada por todos lados. De hecho, son simplemente, ¿cómo le digo? Ya hablando para entender en nuestro marco actual donde vivimos, si nosotros vivimos actualmente divididos dentro de la ciudad por parroquias, y diríamos que Jerusalén está dividida actualmente como que todos los judíos están en ciertas parroquias de Jerusalén, porque Jerusalén está compartida, para nuestra tristeza, está compartida con muchos pueblos. Están los palestinos,
están obviamente que los judíos, está también la comunidad cristiana. Sí, están también en este caso los judíos ortodoxos, es decir, es una amalgama de muchos pueblos. Y todos se pelean, sí, para poder adueñarse de esta santa ciudad, que por cierto hoy, y le doy un poquito del tema, dado ocasionar por Jerusalén, porque hoy, al día de hoy, está en un conflicto bélico tremendo. Amén. Así que no se va a ir a dormir sin por lo menos decirle, Señor, trae paz a Jerusalén. Amén. Mientras estamos aquí nosotros en el culto, hoy por hoy están en un bombardeo terrible entre, en este caso, este grupo subversivo Hamas, sí, contra Jerusalén. Así que mire que le doy el dato. Bueno, mi amado, queriendo ir como una pequeña referencia bíblica, acompáñeme al libro de Apocalipsis. Quisiera simplemente como un dato adicional, considerar algo dentro de la Escritura. Venga conmigo, por favor. En el libro de Apocalipsis, vayamos al último libro de las Sagradas Escrituras y veamos un dato referencia. Libro de Apocalipsis. Déjenme ubicarlo para darle la referencia. En el capítulo 21, vayamos al último capítulo. Capítulo número 21. ¿Lo tenemos? Libro de Apocalipsis, capítulo número 21. Nos dice el Espíritu Santo, ¿sí? Verso número, déjenme leer más o menos desde el versículo número como para tener una panorámica, de hecho, ¿sí? dentro de la Escritura, ¿sí? Versículo 15, perdón, 14, desde el 14, veamos, desde los muros vayamos, desde el verso 14, ¿lo tienen? Dice el Señor, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, ¿sí? O 12 bases, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Verso 15, el que hablaba conmigo tenía una caña. Mira que aquí la medida cambia desde los tiempos, obviamente, de Zacarías hasta los tiempos de del apóstol Juan. La caña es una medida romana, a diferencia en el ámbito propio judío, que no era el cordel. Dice aquí, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, y dice allí la cual era de oro, para medir también, ¿qué cosa va a medir? La ciudad, sus puertas y su muro. Siga leyendo, lea por favor el versículo 16, que nos dice. Y verso 17 nos dice, y midió su muro, hablando también de lo que se levantaba, y era de 144 codos, de medida de hombre, la cual también dice la Biblia, ¿es de quién? De un ángel. Ahora, yo le pregunto, ¿cuánto medía la ciudad? Bíblicamente hablando, ¿cuánto medía la ciudad? ¿Cuánto? ¿12,000 qué dice? Dice 12,000 estadios, tanto de longitud, de altura y de anchura. Eso vendría a ser como 12,000 estadios cúbicos. Altura, anchura y longitud.
Ahora, eso pasado a nuestra medida entendible en kilómetros, ¿de cuánto creen que estamos hablando? Le digo esto como una pequeña referencia para como más o menos promediar de cuánto se podría estar hablando en los tiempos de quién, de Zacarías, cuando se le había dado la orden al ángel de que mida la ciudad, toda la ciudad de Jerusalén, como un cordel. Ahora, esto pasado a números entendibles, mi amado, mira que aquí me valgo de lo que dice la traducción de la lenguaje actual, porque ella no lo plantea así, que no lo toma de manera literal en estadios, sino que lo toma en kilómetros. Y me interesa mucho saber cuánto medía. Y dice, la ciudad, verso 16, era cuadrada. Sus 4 lados medían lo mismo. El ángel midió la ciudad con la regla de oro y medía, ojo con esto, apunte, 2.200 kilómetros, tanto de ancho como de largo y de alto. ¿Ya apuntó? ¿Cuánto es la medida, si transformándola de estadios a kilómetros? 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. ¿Ustedes cuánto? Mira, si alguien quisiera, saliéndole un poquito del tema, si alguien quisiera decir, ¿por qué Jesús no viene tan rápido? Es porque Jesús ha ido a preparar morada. ¿Cuántos años después tú haciendo, haciendo una mansión, no una casita de 6 por 12, una mansión, ¿cuánto tiempo te podría tomar si tú la quieres hacer? Una buena mansión, mejor es que la de San Fruto. Con dinero 1 año, diría cualquiera, con dinero, 1 año, hasta con el acabado, pero con todo, con piscina, cada bien hecha, como Dios quiere que vivan sus hijos. ¿Sí o no? Amén, hermano. El Señor fue a preparar morada para nosotros. Y esta bendita ciudad, mi amado, la Nueva Jerusalén, tiene una medida de ¿cuánto se decía? 2.200 kilómetros. Construye pues 2.200 kilómetros. Si de aquí a playas, ¿cuántos kilómetros hay? Póngale 100, no sea mentira. Solo de aquí a Playa hay 100 kilómetros, de aquí a Salinas hay 230 kilómetros, de aquí a Riobamba hay 440 kilómetros, de aquí a Quito hay cerca de 750 kilómetros. Es en línea recta que nos habla. 2.200 kilómetros, tanto de largo, de ancho. Y querido hermano, insisto, volviendo al texto de Zacarías, si quisiera ser menguo, solamente pongamos que la ciudad de Jerusalén en aquel entonces tendría, se me ocurre, 200 kilómetros de largo, de alto, y obviamente no digo de alto, pero de largo y de alto posiblemente menos. Pero, mi amado, yo creo que ni aquí en la ciudad tenemos un edificio que mide 1 kilómetro de alto. ¿Verdad que no? ¿Cuál es el edificio más alto que hay aquí en la ciudad? Por ahí el banco de la previsora. ¿Cuánto medirá de alto? ¿Cuánto? ¿Cuánto medirá? ¿Tendrá 30 pisos? Sí, ¿cuánto puede? 30 por 30. 900. Tendrá 900 metros de alto. 90 metros, perdón, de alto. ¿Habrá un edificio de 1 kilómetro de alto? Aquí por lo menos no. En Kuwait no lo sé, pero no creo que un edificio llegue tan alto. Pero para Dios, mi amado hermano, para Dios, que conforme a lo que era destinado para nosotros, es una ciudad gloriosa, enorme para más no poder, ¿y por qué tan grande? Es para allí, mi amado hermano, concentrar no solo a su pueblo, sino a todos los redimidos del mundo entero a través de todas las generaciones. Amén. Quiero que entienda esto, porque hay una promesa de Dios en Zacarías capítulo 2. Hay mucha gente que dice, oye hermano, hoy por hoy hay 7.000 millones de habitantes. Sí, y dirán algunos, yo no creo que todos entremos en esa ciudad. Bueno, hay que ser realista. Esos 7.000 millones de habitantes que hay hoy, a la fecha, ¿cuántos serán salvos? Empecemos por ahí.
¿Ah? Empecemos por ahí. ¿Cuánto? Poniendo la gracia de Dios en el mundo que anda tan chueco y tan consumido en males, habrán 100 millones de salvos. Estoy como Abraham con Sodoma y Gomorra. Seguro habrán 50. La pregunta es válida, hermano hermano. Cada generación, siempre Dios ha tomado un remanente. En cada generación, con 40 años por generación, ha tomado un remanente. Amado, usted en esta santa ciudad, de la cual obviamente habla Apocalipsis, hermano, usted verá allí, desde Adán hasta el último salvo en la actualidad. Entraremos en la ciudad. Claro, con semejantes dimensiones. Aquí sí hay cama para tanta gente. ¿Sí? Y el Señor dijo, lo que pasa es que no entendemos la magnitud de las palabras de Jesús. Cuando Él dijo, voy a preparar lugar para ustedes, es porque va a preparar la nueva Jerusalén. Y no es, mi amado hermano, una covacha a la que estamos acostumbrados de vivir, ¿verdad? Pidiéndole, qué sé yo, diríamos permiso al pie derecho para que pueda depositarse el pie izquierdo y entrar a un cuarto. Hermano, esta ciudad es gloriosa y allí entrarán todos los redimidos del Cordero desde la fundación del mundo. Amén. Con esas dimensiones hasta va a sobrar. Mi amado, cuando retomo Zacarías, por eso es que quise darle este enfoque, mi amado, no solamente en la antigüedad, sino también en la modernidad, hablando de lo que vendrá. Mi amado, cuando vuelvo al texto de Zacarías 2, verso número 2, claro, Jerusalén va a ser medida. Claro, si Dios hubiese permitido de que Jerusalén sea medida tal cual, o digamos de manera física, o real de aquel entonces, es evidente de que esa ciudad no podría albergar a nadie más, sino solamente a su propio pueblo. Pero Dios por primera vez va a poner en evidencia de que la ciudad va a ser abierta para que pueda también ella concertar a otros que no necesariamente han de ser su pueblo. Cuando voy al versículo número 3, mira lo que dice. Recuerda que él vio un varón que ya iba con el cordel en su mano para poder hacer la medición. Y él iba a medir Jerusalén. En el verso 3 dice la Escritura, he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo. Mira, en el versículo 1 se hablaba de un varón, ¿sí o no? En el versículo 3 se habla de que ese varón no es otra cosa más que un ángel. Mira cómo se puede representar a un mismo individuo de diferentes formas. Versículo número 3. Aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y parece ser que en el camino otro se interpuso y dice, y otro ángel le salió al encuentro. Amén. Es decir, que el primer ángel vino con la medida en su mano y dice, me voy a Jerusalén a medir. Y bueno, dice acá y dijo, bueno, vamos a ver cuánto pueblo va a entrar ahora en la ciudad, porque esa es la intención. Cuando se envía el ángel para medir la ciudad, era para poder dar un estimado de cuántos ahora vivirían en Jerusalén luego de la transportación de Babilonia hacia esta ciudad reconstruida. Pero Dios cambia de planes, por así decirlo. Dios, mi amado hermano, se enfoca ahora no solo en su pueblo, porque si usted considera, ojo con esto, en el capítulo 1, en la parte final, Dios, mi amado hermano, está airado con su pueblo, pero también está airado contra las naciones. Eso como para recordar lo que se venía diciendo allá en el capítulo 1, cuando el Señor, mi amado, manifiesta de que han rebosado su paciencia. Si uno va a Zacarías 1, venga conmigo por favor, versículo número 16 al 17. Creo que voy a recordar, y estas visiones tienen cierta conexión, cierto eslabón que las une, la una de la otra. Diga lo siguiente. Por tanto, así ha dicho Jehová,
yo me he vuelto a Jerusalén, pero lo he hecho con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida, es decir, que desde allí será tendida sobre Jerusalén. Verso 17, aquí viene, diríamos, en sí la interpelación de Dios. Clama aún, le dice Dios al profeta, es decir, quiero que clames, quiero que llores, que ruegues, aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y dice más, ¿qué dice? Y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Y esto es interesante porque al decir todavía, está diciendo, bueno, tendré de ella nuevamente misericordia. Eso como para dar lugar, diríamos, al remanente, a los que habrían de venir. Pero ya en el capítulo 2 la situación cambia, porque Dios crea nuevos planes. Y allí es donde nos dice, verso número 4, una vez que le sale otro ángel a interponerse en el camino del primer ángel, le dice ahora, y le dijo, corre, habla a este joven. Es decir, que el segundo ángel le dice al primero, que al parecer ya estaba un poquito adelantado del camino, yendo a medir la ciudad, le dice, antes de que la mira, corre y dile al hombre al cual tú le dijiste que ibas a medir, es decir, a Zacarías. Dice, corre y dile algo, o hazme saber algo. Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella, es decir, en medio de la ciudad. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y para gloria estaré en medio de ella. Ahora, esto obviamente ya no se limita a Jerusalén, sino que abre de una u otra forma las puertas como para que todos puedan entrar. Ahora, ¿a quiénes se refiere? Vayamos a Apocalipsis, mi amado hermano, porque yo creo que ahí podríamos encontrar pautas de gran bendición también para nosotros. Acompáñeme, por favor. Quisiera ver algo especial dentro de esta porción bíblica. Cuando volvemos al capítulo, acompáñeme por favor, al capítulo número 21. Volvamos al capítulo número 21. ¿Lo tiene? Versículo voy a leer del verso 22 en adelante. Verso 22 en adelante. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo, no vi en ella, hablando de la ciudad, que ya no habrá en esa ciudad. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad ya no tiene, dice allí, necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es la lumbrera. Verso 24, léalo por favor. ¿Qué nos dice? Ahora, qué interesante. ¿Quiénes estarán en esta ciudad? ¿Qué dice la Biblia? No dice Jerusalén estrictamente, sino las naciones que hubieran sido salvas. Llamado, pongamos nuestro país, Ecuador. ¿Cuántos salvos crees tú que hay en Ecuador en esta generación, hoy?
Somos alrededor, si no me falla de memoria, de 16 millones de ecuatorianos, ¿verdad? ¿Quién se atreve a darme una cifra? ¿De cuántos salvos cree usted que Dios podría tener aquí? En Ecuador, en esta generación. Volvemos a la súplica de Abraham. Señor, habla 50. ¿Cuánto? Tenemos un número así suavecito. 1000, pero yo creo que hay un poquito más. ¿Habrá 1 millón de salvos? ¿Habrá medio millón de gente salvada? ¿O 1 millón? Dejémoslo en 1 millón, porque pongámosle 2, por la gracia de Dios. No, seamos un poquito realistas. Digamos que hay 1 millón en esta generación. En esta generación. En la generación de nuestros abuelos, diríamos que van así que ir retrocediendo. Cada generación en cada país tendrá un remanente salvo. No es lo mismo, mi amado hermano, nuestros abuelos, sí, donde el evangelio estuvo un poco más, ¿cómo le podría decir? Estuvo más forzado en ser esparcido, y a la facilidad que tenemos ahora. ¿Verdad? No es lo mismo predicar el evangelio en los tiempos de Eloy Alfaro, aun cuando él fue el precursor para dar apertura a que vengan si los misioneros estadounidenses, inclusive de acuerdo a la historia, para los que les gusta la historia del cristianismo, Eloy Alfaro, hermano, delegó a los militares para que les den resguardo y puedan los misioneros estadounidenses adentrarse por primera vez en el oriente ecuatoriano. ¿Sabían de eso? Él pagó un alto precio, les cuento. Así como Dios lo usó, el pueblo se rebeló contra él. Le hicieron la fiesta también a los del Pablo. Mi amado, cada generación tiene un remanente de salvos. Claro, el Ecuador, durante toda su historia, diríamos así, durante todo el momento en que fue independizada, ¿cuántos salvos tendrá Ecuador a la fecha? Desde nuestras generaciones pasadas. Desde que nos descubrieron, ¿no? Desde que nos hicimos nación o pueblo. ¿Cuántos habrán? ¿Habrán unos 100 millones de salvos? Posiblemente sí. Solo en el Ecuador, a lo largo de toda su historia. Lo mismo pasará en cada país del mundo entero. Allí es donde Dios extiende y dice, las naciones que hubieran sido salvas, ellas ¿qué harán? Andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Cuál? A esa nueva llamada ciudad que Dios hará descender del cielo. Llamado, la gracia de Dios se manifestará de una manera, sí, extraordinaria. Cuando vamos al capítulo 2 de Zacarías, bien dirá el Señor que se le diga a Zacarías, sin muros será habitada Jerusalén. ¿A causa de qué? ¿Por qué ahora ya no tiene que haber muros? A causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella, entendiendo que esa multitud son todas las naciones que habrán sido salvas. Yo seré para ella, dice el verso 5, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y para gloria estaré en medio de ella. Mi hermano, una vez que el ángel interpone a aquel que va a medir una ciudad, es evidente de que ese primer mensajero tendrá que darle la información a Zacarías. Esto sería para Zacarías y por ende para el pueblo que está a expensas de lo que Dios disponga. Será para ellos una alegría que, digamos, que sobrepasará sus expectativas. Una cosa, mi amado hermano, ojo, una cosa es que Dios te diga, mira, voy a salvarte a ti. Y otra cosa es que Dios te diga, voy a salvar a toda tu familia, cercana y lejana. ¿Quién quisiera que Dios salve a toda su familia? A todos.
sin dejar a nadie afuera. Mira, cualquiera, ven hermano, eso es lo que yo más anhelo. Mi amado, esta primera parte, porque esto lo voy a analizar en dos partes, esta primera parte de la revelación que Dios le da a Zacarías, amado, tiene que ver obviamente de la manera más grande y majestuosa de cómo Dios abre las puertas de la salvación al mundo. Por primera vez Dios le hace saber a un profeta de que habrá un pueblo que no necesariamente será Israel, sino que también va a disfrutar de las bendiciones que Dios ahora ha dado a Jerusalén, en este caso a los judíos, para poder levantar un templo. Mi amado, la gracia de Dios no tiene límites. Quisiera culminar, acompáñeme por favor. De allí que quiero terminar con un texto evangelístico. Para ello, ven conmigo, por favor. Quisiera de pronto ver algo especial. En el Nuevo Testamento, mira lo que nos dice el Señor en la carta a los Romanos, capítulo número 10, verso 12 al 13. Con este texto cerramos hasta el verso 5, porque la verdad lo que viene necesita un análisis también profundo, y el tiempo obviamente no nos va a dar. En Romanos capítulo 10, verso número 12 al 13, bien dice el Señor lo siguiente. ¿Lo encontró? Porque no hay diferencia entre judío y griego. Y eso hablando de qué? De la oportunidad que Dios le da al hombre para ser salvo. Entre eso no hay diferencia. No hay diferencia entre el judío y el griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Verso 13, léelo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí está usted, estoy yo, y también está Jerusalén y su pueblo, mi amado hermano, del cual usted debe y tiene la obligación de orar por esa nación. Amén. Así, mi amado, haremos grande el reino de los cielos en esta tierra, velando y orando los unos por los otros. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Padre, te agradecemos por esta buena nueva que usted nos hace saber.